Bueno, vamos a tratar de ser concisos, lo que a este profesor le cuesta mucho, pero tratar de iluminar un poquito en la actividad que van a tener ustedes en Schoology y tal vez les llegue por algunos otros medios sobre qué es la filosofía. Esperen un poquito que voy a cerrar la puerta donde está el nene haciendo ruido. Una cinta en tus cabellos. Acá estamos nuevamente. Bueno, la intención es la siguiente. Nosotros tenemos una primera actividad que hemos hecho en los 3 cursos, que fue tratar de definir conjuntamente qué es la filosofía. En 2 de los 3 cursos, creo que en el A y en el C, si no mal no recuerdo, pudimos empezar a desandar, obviamente en el C, creo, el texto de Jaspers. Las clases que iban a venir después de que hayamos consensuado la definición era de presentar todo lo que ustedes tienen en la carpeta. Yo estoy acá empezando a mirar la carpeta de Schoology. En la carpeta que dice primer cuatrimestre, eje 1, y dentro de eje 1, materiales, ustedes allí tienen una lista muy importante de lecturas y de videos para poder dar una respuesta a esta pregunta de qué es la filosofía. Bueno, todavía la actividad no la voy a subir, digamos, esa actividad que va a ser evaluada con créditos y demás. Tal vez a esta que voy a proponerles ahora podamos encontrar la vuelta, pero es una actividad que busca que ustedes empiecen a gestionar autónomamente el conocimiento, que ustedes vayan eligiendo. Yo lo que voy a hacer en esta clase a partir de ahora es explicar, pero no explicar, sino dar como titulares del contenido de cada una de esas cosas que aparecen en la carpeta materiales. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, a partir de allí, elegir qué leer. Recuerden que cuando nos volvamos a encontrar, después del 30 de marzo, o el 30 de marzo, la idea es que ahí sí yo pueda ya, previo a escuchar algunas consultas y dudas que pueda haber habido en la lectura, les dé la consigna de evaluación de este eje. Acuérdense que es de ese foro, que ustedes van a partir de las definiciones que hicieron grupalmente, consensuadas, que subieron al foro, que dice que es la filosofía. De esas definiciones ustedes después van a tener que armar una participación de no menos de 300, 400 palabras. Bueno, vamos a poner indicaciones. Y que va a tener que dar cuenta de 1, 2, 3, 4, 5 lecturas o lo que fuese que miren de lo que está propuesto en materiales. Por lo tanto, por más que no sea una actividad concretísima y que se pueda hacer de un solo modo, la que le estoy proponiendo ahora es una posibilidad de ir metiéndonos de lleno en lo que va a ser esa actividad futura. Entonces, estarían como administrando mejor el tiempo, porque lo que no se haga ahora se va a tener que hacer después en muy breve tiempo. Y ese breve tiempo capaz que no me permita participar como debo del foro, y los créditos que obtenga van a ser menos de los que podría haber obtenido si hoy mismo empiezo a chusmear los materiales. ¿Se entiende un poco? Capaz que me la compliqué. Nada. Como les dije en la primera clase, si ustedes quieren leer, lean. Si no, no lean. Cada uno tiene que saber administrar y gestionar su trayectoria educativa. Vamos a comenzar rápidamente, no quiero que dure más de 15 minutos esta clase, estoy viendo el reloj ahí. Vamos a comenzar rápidamente a contarles de qué trata cada uno de estos estímulos que tienen ustedes en la carpeta de materiales. Bueno, el primero que voy a nombrar, que no es el que está primero en la lista, que es el que está segundo, se llama ¿Qué es la filo?, dice en el archivo. En realidad, ¿qué es la filosofía? Es de Karl Jaspers. Bueno, allí es un texto, si uno tiene que tomar una decisión, me parece que es
de los que habla de la filosofía el más interesante y el que mejor nos va a dar algunos panoramas, aunque sea de lo que está escrito, porque los videos también son válidos. Jasper va a plantear que la filosofía no tiene definición, la va a diferenciar de la ciencia. Lo primero que va a hacer en el texto es diferenciarla de la ciencia, ¿no? Primero preguntarse por el valor de la filosofía, después diferenciarla de la ciencia y después va a decir que la filosofía es un ir de camino. Cierra ese primer apartado y surge un segundo apartado que dice los orígenes de la filosofía. En ese apartado, Jasper va a diferenciar origen de comienzo. Con origen lo que va a buscar él es demostrar que la filosofía está en cualquier momento de la existencia humana, que surja una pregunta, que surja una reflexión, que surja una inquietud. Y va a decir que esos orígenes que generan esas preguntas pueden ser tres. El asombro y la admiración, cuando quedamos como anonadados por algo nos llama poderosamente la atención y nos surge una pregunta allí. De la duda es el segundo origen que va a plantear Jasper cuando ponemos en crisis, cuando dudamos de algo. ¿Y por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué hay que pensarlo de esta manera? Y el tercer elemento, Jasper lo va a llamar situaciones límites o acaso. ¿Y si acaso no estuviesen mis viejos? ¿Y si acaso lo que yo elija estudiar no es lo que me gusta? Son todas las situaciones, dice Jasper, que demuestran que a nosotros nos confrontan con nosotros mismos, con nuestra propia existencia, y que demuestra que somos finitos, o sea, que tenemos un fin, que no tenemos todo solucionado, y que no somos dueños de la vida en una instancia, ¿no? Que tomamos decisiones, que queremos tener cierto control, pero hay cosas que nos demuestran que no tenemos nada resuelto. Esos tres elementos, asombro, admiración, duda y situación límite, o acaso, son las tres cosas que motorizan, que originan filosofía en diferentes momentos de la cotidianidad. Y finalmente, en la última carilla de Jaspers, ustedes van a tener un resumen y a su vez va a hablar de que la filosofía en el fondo busca comunicar existencias con existencias, ¿no? La filosofía es la búsqueda de una comunicación de existencias a existencias. O sea, como que la filosofía es una respuesta a cuestiones de individualidad, de no reconocer al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Texto de Jaspers. Vamos con el texto que tienen ustedes primero allá arriba, que es el de Boff, que se llama La crisis como oportunidad de crecimiento. Leonardo Boff lo que va a plantear es que la crisis es una oportunidad de crecimiento siempre y cuando se la entienda de los modos que él la presenta. Es un texto de una carilla muy sencillo. Él dice que la crisis es una instancia de purificación, o sea, cuando uno entra en crisis, lo primero que dice él es, puede purificar lo nuclear de lo histórico accidental, o sea, lo que es importante de lo que es secundario. En los momentos de crisis nos sirven para purificar. La segunda idea de Boff con respecto a la crisis como una oportunidad de crecimiento es que de situaciones de crisis surgen criterios. O sea, de los momentos en que veo que la cosa no se resuelve y entra un momento de crisis y me enfrento a él, bueno, asumo criterios. De ahora en más, cuando surjan estas circunstancias, yo voy a actuar de esta manera, porque lo importante es esto, esto, esto. Y entonces, en circunstancias similares, yo actuaría de esta manera. Criterios. Bien. Y el tercer elemento, Boff va a hablar de que la crisis es la toma de decisión como en un juicio. O sea, toda crisis debe ser asumida y se debe tomar una decisión. Digamos, toda crisis nos empuja a tomar decisión porque si no es como que la estamos pateando. En ese sentido, medio parecido a las situaciones límite de Jaspers. Bueno, quien toma decisión sale fortalecido de la crisis por más equivocado que esté en su decisión. Supongamos que yo estoy en un momento de crisis, ¿no? Bueno, decido esto, decido caminar por acá. Tal vez después me di cuenta que le pifié, pero me intenté sobreponer a la crisis, por lo tanto he crecido. Cualquier persona que viva la crisis o que entienda la crisis desde cualquiera de estas tres miradas, dice Boff, utiliza la crisis como una oportunidad de crecimiento. Y después, en el final del texto de una carilla, pone 5 comportamientos ante la crisis. De esos 5 comportamientos que uno puede asumir ante la crisis, el último es el que él considera que es aquel que entiende la crisis como una oportunidad de crecimiento.
¿Para qué me sirve este texto? Bueno, la filosofía es poner en crisis lo establecido, poner en crisis lo que todos nosotros cotidianamente entendemos que es lo correcto, que se debe vivir de tal modo. Bueno, ¿cómo lo ponemos en crisis? Cuando lo ponemos en crisis me entra un montón de dudas, entra una catástrofe. Bueno, en ese momento que entro en crisis, bueno, purificar, elaborar criterios, tomar decisiones. Bien, si mi criterio de vincularidad con el otro ha sido siempre, no sé, una cuestión material, ¿no? Porque pertenece a determinado sector, visita determinados lugares, y la amistad yo la forjo de ese lugar, y de pronto descubro que no es así. O establezco un vínculo de amistad con alguien que me rompe esas estructuras. Bueno, crisis. Si quiero que se convierta en una oportunidad de crecimiento, estas cuestiones que planteamos. Bueno, el tercer texto que ustedes tienen ahí, 3. Capaz que le ponga un numerito o algo para que lo puedan diferenciar, porque si no se va a hacer muy largo escuchar todo y si no le interesa todo. Del mito al logos es un texto también bastante sencillo. Digamos, lo que nos brinda el texto son 2 cuestiones importantes. Una, que la filosofía está llamada o favorece el pasaje del mito al logos, que ahora vamos a explicar de qué se trata. Y la otra, que la filosofía en este sentido se convierte en aletheia. Aletheia viene del griego desvelar, descubrir, sacar el velo, y de alguna forma la filosofía que pone en crisis, como dice Jaspers, como dice Boff, o que de última se pregunta, como dice Jaspers, de alguna manera lo que está haciendo es tratar de desvelar la realidad superficial en la que muchas veces estamos insertos. O sea, nosotros vemos como una cuestión así, medio superficial de la realidad, y la filosofía nos invita a correr como ese manto de superficialidad y meternos cada vez más adentro y descubrir qué hay en el fondo de las cuestiones. Entonces, este texto del paso del mito al logos, esa función de la filosofía. Y por otro lado, lo que nos va a invitar ahí a entender es la diferencia entre mito y logos. El mito son las explicaciones que aún hoy, pero generalmente en otros tiempos se utilizaban más, son formas de explicación de diferentes sucesos o diferentes hechos a través de un discurso, una narración mágica, ¿no? Metafórica. Pensemos, por ejemplo, mito. ¿Cómo los judíos explicaban la creación del mundo? Entonces viene el mito de esta idea de que Dios en 7 días, un mito. ¿Cómo surge la humanidad? ¿Cómo lo explicó el pueblo judío? El mito de Adán y Eva y la creación del hombre a partir de la tierra. Bueno. Por otro lado, el origen de la humanidad en las culturas centroamericanas y en el norte de Sudamérica explicaban que tenemos constancia en el Popol Vuh, explicaban que la humanidad surge de un árbol. Bien. Bueno, entonces, mitos. Había pueblos en determinado momento históricos que buscan explicar determinadas cuestiones y lo hacen a través de mitos. Con el tiempo, la forma de explicación, y por eso aparece la ciencia y demás, ahí el texto explica mejor, va aconteciendo explicaciones cada vez más lógicas, más racionales, bueno, y van desmitificando las temáticas que se trabajan. Entonces, se hace un pasaje del mito al logos. El logos vendría a ser la ciencia. Sin embargo, en la actualidad siguen funcionando muchos mitos, y ahora lo vamos a ver enseguida. El texto explica que el mito puede ser explicativo, porque explica una cuestión, una realidad. Por ejemplo, como decíamos, la creación del ser humano, la aparición del mundo. O el mito puede ser ejemplificador, o sea, un mito por medio del cual nos dicen cómo debemos comportarnos. El más actual, uno muy sencillo que ustedes conocen, es el viejo de la bolsa, supongamos, ¿no? O sea, cuando el pibe se porta mal, bueno, si te portas mal, te venía a buscar el viejo de la bolsa. Mito. Pero es un modo de decirle al niño que debe comportarse de una manera y no de otra. Lo hacemos a través de un mito. Bien. Hay muchos mitos ejemplificadores. La Biblia es un lugar fácilmente para encontrar mitos, ¿no? O sea, uno también porque conoce un poco más de ese tema, pero, por ejemplo, la cuestión de la Torre de Babel, ¿no? Si saben, de golpe los seres humanos comienzan a escribir una torre, a construir una torre, tic, 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 tic.
Y en un momento dicen, che, mirá qué torre que estamos haciendo, nos vamos a asemejar a Dios, qué copado, Entonces, dos cosas pasan ahí. Dios como que se enoja, le mezcla las lenguas, entonces de esa manera el pueblo judío explica cómo surgieron los seres humanos, en ese sentido es un mito explicador, pero también es un mito ejemplificador, porque a través de ese mito lo que se le quiere transmitir al pueblo judío es no hay que querer ser como Dios, porque si sos como Dios, Dios se va a enojar, entonces hay que mantener cierta humildad o hay que saber qué lugar ocupa uno en el mundo. Listo. No explico más porque vamos a estar hasta ad eternum, podríamos explicar. Ese es el tercer texto que hacíamos referencia, el paso del mito al logos. Hay un texto ahí de ustedes que dice Surgimiento de la filosofía en la Grecia clásica, es un texto más histórico de cómo surge la filosofía, tal vez no dé tanta información para resolver esta cuestión de qué es la filosofía. Esto lo podemos retomar después con algunas consultas en clase. Allí plantea cómo era la situación de la Grecia clásica, ¿no? La Grecia de Pericles, el siglo de oro ateniense, el siglo V a.C., y qué cuestiones culturales, económicas y sociales se fueron dando para que la gente tuviese tiempo para pensar, dialogar, juntarse en una plaza a trabajar diversas temáticas sin necesidad de tener que ir a laburar, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión un poco que se explica desde lo cultural, desde lo económico y desde lo social. Quedan tres textos. Uno de Martin Heidegger, es un texto que puede parecer de una lectura un poco compleja, pero es interesante. Heidegger va a plantear ahí que lo que acontece en nuestra actualidad es que el ser humano no sabe pensar. Y lo demuestra el hecho de que piensa lo que no debe pensar, o sea, como que lo que debe ser realmente pensado nos está dando la espalda. Nosotros estamos mirando el mundo para allá y en realidad tendríamos que estar mirándolo para allá. Entonces él dice que lo grave de nuestra época gravísima, o lo gravísimo, no, dice lo gravísimo de nuestra época grave, o sea, lo gravísimo de nuestro momento histórico, que es muy importante, dice, es que no pensamos. Entonces la filosofía tendría que dar esta posibilidad de darnos, de poder pensar en lo correcto. Ahora, en la última carilla del texto, describe un poquito qué es ese pensar. Y él utiliza la palabra salto. Bien, un salto a lo inseguro, a lo vacío. En el sentido muy similar a la situación límite o acaso de Jaspers. O sea, la filosofía nos tiene que enseñar a pensar, pero el pensar es dar un salto. Es como un cambiar rotundamente el modo de comprensión del mundo, el modo de estar en el mundo, y ese modo implica poner en cuestión y en crisis toda nuestra existencia, y eso implica como cierta valentía, ¿no? Como cierto abandonarse a lo que pueda acontecer, es un salto al vacío. Para los más aventureros, una lectura piola, difícil, pero nos puede ir ayudando a entrar en lo que es leer filosofía. Y tienen dos últimos textos, uno de Viols, van a ver que es el texto es el pedazo de un libro, páginas 119 y 120, nada, es la primera y segunda carilla, habla de la diferencia entre ciencia y filosofía. Esta discusión de la diferencia entre ciencia y filosofía en algunos cursos fue un poco más profunda o quedó ahí como un tema para discutir, o Viols da algunas líneas, y más interesante es el texto de Bunge, que de la página 11 a la 23, pareciera un montón, de la 11 a la 23 desarrolla 15 características de la ciencia. A ver, ¿qué pasa? Dentro de cada característica él hace como diferentes clasificaciones. La ciencia, no sé, tiene un método y pone 5 métodos. La ciencia es fáctica y pone 5 razones por qué es fáctica. Tal vez nosotros, lo que yo le decía en uno de los cursos, es tenemos que aprender a leer como interesadamente un texto. Acá la propuesta no es leer los textos completos, sino que la idea es leer los textos en función de una pregunta, que es la filosofía. Esa pregunta tiene algunas características que le parecen importantes para confrontarlas con lo que dice vos. No hace falta leer las 12 páginas de Bunge, si es que no me interesa.
Es un texto que se utiliza mucho en las universidades, en los ingresos y demás, pero más allá de eso, porque ninguno de ustedes está pensando leer para el año que viene, de aquellos que van a estudiar, pero sí es un texto que le puede hacer el ejercicio de decir, bueno, acá esta característica me parece interesante. Entiendo de qué se trata, no, la chusmeo. Listo, rápidamente. Cuando tenga que escribir algo, yo sé que esta característica me va a ayudar a confrontar esto, a decir esto, o me ayuda a expresar mejor esto. Fíjense que ustedes tienen, todavía me faltan los videos, tienen en ese cuadro que les mando, es una cosa muy sencilla. Yo les pongo 1, 2, 3, estoy contando el cuadro, tengo la imagen en el Word. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas, ¿no? 6 filas. No es que ustedes tienen que trabajar 6 textos, pueden trabajar 8, pueden trabajar 2, o pueden trabajar 3 o 1. Lo que se les pide que ustedes hagan es que pongan el nombre del texto y las ideas principales que saquen. Ahora, yo no les voy a pedir eso. No se lo voy a pedir. No va a ser evaluado eso. Pero sí es lo que yo voy a tener en cuenta cuando les pida la actividad de evaluación más adelante. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes quieren los textos y ya tienen la información condensada sin necesidad de volver al texto, pueden poner el nombre del texto, las ideas principales que ustedes sacaron de ese texto, pensando en esa pregunta que es la filosofía, y de esa manera resolver en el futuro más rápidamente el práctico. Incluso les sirve para ordenarse. Si alguno de ustedes lee subrayando, subraya. Si alguno, hagan lo que quieran, pero me parece que es muy sencillo lo del cuadro, porque uno que dice, bueno, del texto de Boff, yo saqué estas 2 ideas, me parece interesante. Del texto de Bunge, me saqué estas 2 ideas. Del texto de Jasper, estas 2 ideas. No trabajé más textos. Bueno, van viendo cada uno cómo. Y después tienen 2, son de 40 minutos más o menos, videos del programa Mentira la Verdad, de Darío Strashager, Darío Z, el hermano de Mauro Z. Van a ver que es un filósofo conocido, o de pronto un divulgador de filosofía conocido. Tiene varios libros y aparece bastante en los medios y también en las redes sociales. El programa Mentira la Verdad es un programa de esta piola porque va desarrollando una temática a partir de una dramatización. Ustedes lo que tienen allí para ver es el capítulo 1 de la temporada 1, que es el primer capítulo, viajan en un colectivo, y ahí se van definiendo algunas cuestiones, va diferenciando la filosofía con la ciencia, va a preguntarse por la etimología de la palabra filosofía, amor de sabiduría. Se va a preguntar sobre la función de la filosofía y va a hablar de la filosofía como saber inútil, concepto interesante para confrontarlo de última con el de ciencia. Y después tiene un capítulo de la temporada 3, donde no es que retoma los mismos conceptos del anterior video, sino que va por otros caminos para seguir pensando la filosofía desde un punto de vista más parecido al de Heidegger y cuestiones por el estilo. Son los 2 muy dinámicos para ver y la idea es que si a usted le interesa ver, papelito y tomar apuntes de algunas de las ideas que allí aparecen para no tener que... A ver, lo importante es esto, que ustedes tengan en la cabeza la pregunta, ¿qué es la filosofía? De acá a 2 semanas a mí me van a preguntar qué es la filosofía, que elabore una caracterización, que la diferencie con la ciencia, que tenga una postura si es la filosofía una ciencia o no, y que en esa caracterización yo pueda dar cuenta de diferentes fuentes que me mostraron. En este caso, 6, 7 textos y 2 videos. Bueno, no tienen que hablar de todo, por eso cuando ustedes lean o vean los videos no es que tienen que subrayar todo, leer todo, sino que ustedes entren a esa lectura o a la visualización de los videos con esta pregunta en la cabeza. Entonces, a partir de esa pregunta en la cabeza, ¿qué es la filosofía? Tengo que escribir algo, a ver, sacan lo que les interesa. Obtienen lo que les interesa y lo que les permitirá en el futuro desarrollar el texto que ustedes deseen. Si existiesen dudas, alguno empieza ahora mismo, porque quedó recopado esta charla que ya se pasó 9 minutos de los 15 que quería hacer, se quedó recopado, estoy cebadísimo, me copó Manzana YouTuber, buenísimo. Empieza a ver algo o lee algo, lee la paginita de Boff. Hay algo que no entiende,
Dentro de la misma actividad, ustedes cuentan con comentarios, pregunta ahí. Después yo respondo, todos la vamos a ver, entonces si hay dudas comunes se podrán resolver ahí. Cuando nos encontremos después de la suspensión, vamos a tener espacio para que ustedes puedan consultar presencialmente, pero va a ser mucho menos el espacio para poder resolver la actividad, porque vamos a volver de la suspensión con la actividad evaluativa, o sea, volvemos el lunes y la actividad será para a lo sumo el viernes o el otro lunes, tendrá una semana nada más. Qué sé yo, estamos hablando de que en este momento están teniendo casi 3 semanas para poder trabajar todos los textos. No digo trabajar todos, aunque sea elegir una cantidad que me dé la sensación de que voy a poder hacer un trabajo completo y obtener 1.25 créditos y no 0.50. Bueno, gente, hasta acá van 26 minutos. A lavarse las manos, a cuidarse, a no juntarse así muchos. Por más que parezca que el coronavirus no esté dando vuelta por acá, capaz que alguno tiene un pariente que vino del extranjero y nos contagia a todos. Bueno, gente, nos vemos. Buenas 2 semanas de cuarentena.